Hola hermosas terriadictas. Espero que se encuentren súper bien. Primero que nada, paso por acá a desearles un feliz año nuevo 2023. Esperando que este nuevo año las colme a todas de bendiciones, éxitos, abundancia y mucha felicidad. Habiendo aclarado esto, tengo muy buenas noticias para todas. El día de hoy empezamos con una nueva narración en el canal. Espero que les guste mucho. Les pido, como siempre, que por favor se unan a bordo a nosotras en esta nueva aventura que comienza el día de hoy. Gracias a todas por todo el apoyo que recibió este canal el año pasado y por todo el que recibirá este año. Gracias a ustedes, fieles lectoras y oyentes, así como también debo darle las gracias a la autora de esta historia. Sin más preámbulo, les presento esta historia titulada Sed de Justicia, escrito por Rosy Castaneda, narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con autorización previa de la autora. Nota de la autora. Esta historia fue escrita y compartida durante la Fiesta Florida 2022. Sin embargo, estará un poco diferente a lo que compartí allá, puesto que decidí alegrarla un poco. Espero la disfruten como yo disfruté escribiéndola. Capítulo 1. La vida no siempre es color de rosa. Aunque no lo merezcamos, nos toca enfrentar situaciones que no deseamos, las cuales al final del camino nos ayudan a crecer y a ser mejores seres humanos. Y terminamos ayudando a aquellos inocentes que buscan saciar su sed de justicia. Michigan. Robert Hathaway apenas podía creer lo que leía. Estaba encantado de saber que al final de todo lo que tuvo que pasar, aquella dulce niña había conseguido graduarse como abogada, y no cualquiera, sino una muy buena que se dedicaba a defender a jóvenes que, al igual que ella, eran acusados falsamente por delitos que no cometieron. Decidido a tener un encuentro con ella, Robert utilizó sus influencias como periodistas para ponerse en contacto, pero fracasó cada vez que lo intentó. Cuando creyó que todo estaba perdido, y ella se puso en contacto con él y acordaron una cita para su reencuentro que se llevaría a cabo en 2 días en el bufete que dirigía con su novio, un prestigioso y reconocido abogado, no solo de la ciudad de donde residían, sino de todo el país. Nueva York. Candy, gracias por venir tan pronto. Espero que lo que tengas que decir sea tan importante como para hacerme salir a mitad de una audiencia. Lo es. Patricia Cornwell, esposa del alcalde de Nueva York, la hizo pasar a la biblioteca. ¿De qué se trata? Es sobre el caso de Central Park. ¿Qué hay de nuevo? Candy, el juez aceptó reabrir el caso. ¿Cómo lo sabes? Esther me lo ha dicho. ¡Ay, por Dios, Patty! La abrazó. Por favor, convence a Esther para que me lo asigne. Ya lo he hecho, amiga. El caso es tuyo. ¡Gracias, Dios mío! Candy alzó las manos. Comenzaré a trabajar en ese caso hoy mismo. Tendrás mucho trabajo por delante. Lo sé, pero no me importará trabajar horas extras si es necesario. La puerta de la biblioteca se abrió y ambas mujeres se giraron. Hola, Candice. Al parecer, mi esposa ya te dio las buenas noticias.
Ah, Esther, gracias, gracias, mil gracias. Es lo mínimo que puedo hacer para corregir el garrafal error que mi antecesor hizo al comportarse como Poncio Pilato. Candy suspiró al recordar aquella tarde en el que Carl Juskin, alcalde de New York, se lavó las manos lanzando una moneda al aire para ver si la suerte caía sobre Susana o sobre ella. Fue una excelente idea de tu parte infiltrar a George camuflado como un guardia del último penal al que enviaron al muchacho. ¿Qué te dijo George? Supo ganarse la confianza del chico. Consiguió que le contara con lujo de detalle lo que realmente pasó aquella tarde. Lo engañaron, Candy. Se aprovecharon de su condición social. Él no dijo todo aquello por voluntad propia. Le hicieron creer que si decía todas aquellas cosas, se iría a casa pronto. Por eso hizo la confesión. ¡Malditos! Candy tensó su mandíbula. Sácame de una duda. ¿La fiscal fue parte de todo esto? Según el muchacho, ella llegó horas después para grabar su declaración. Respondió Esther. Aunque yo no lo dudaría ni un poco. Achicó los ojos. A sus 33 años, y siendo un abogado de prestigio, 4 años atrás, Terrence Granchester vio junto a su colega y novia cómo la vida y las ilusiones de un chico huérfano de apenas 16 años se derrumbó tras ser sentenciado por un delito que al inicio alegaba no haber cometido. Durante todo el proceso, Candice Ardley, una joven abogada determinada, quien tras graduarse de Derecho en la prestigiosa Universidad de Harvard, defensora de las causas perdidas, creía fielmente que aquel joven era inocente. Estaba dispuesta a hacer hasta lo imposible por demostrar que el sistema judicial de New York estaba corrompido hasta la médula. Mientras se empapaba de los detalles del caso que le ayudarían durante el proceso de apelación, Candice estuvo a punto de darse por vencida, ya que todo cuanto intentara hacer sería una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa, Candy? ¿Por qué estás tan alterada? Terry, no puedo permitir que ese inocente joven cumpla una condena por un delito que no cometió, mucho menos que lo hayan condenado como un adulto, respondió Candy azotando su escritorio. Se sentía frustrada. Menos cuando las muestras de ADN arrojaron negativo. El verdadero culpable puede andar por ahí suelto cometiendo otros delitos. Déjame ver qué tienes. Terry se acercó a ella. Tomando en cuenta la confesión del chico, pareciera que no hay nada por hacer. Sin embargo, siempre existe algo escondido. Sí, lo sabré yo, pensó mientras la miraba a los ojos. Es cuestión de escarbar un poco más hasta encontrar un error. Por muy mínimo que sea, puede ayudarte. Lo sé. Candy se dejó caer en la amplia silla detrás de su escritorio. Pero no sé por dónde demonios comenzar. Suspiró. Ahora que lo recuerdo, durante la última audiencia, mientras todos salían del tribunal, escuché claramente cuando la encargada de la casa hogar decía que su niño se le habían violado sus derechos. Interesante dato. ¿Investigaste algo al respecto? Según tengo entendido, no había ningún adulto cuando fue interrogado. Eso no fue lo que la fiscal Ligan dijo en la corte. Candy rodó los ojos. Elisa Ligan se graduó de abogada al mismo tiempo que ella, pero gracias a los contactos de su familia, o sabrá Dios de qué otra forma, consiguió el puesto de fiscal general de la ciudad de Nueva York. Una completa paracaidista, sin una pizca de experiencia, pero con un corazón podrido y dispuesta a hacer lo que fuera para salirse con la suya. Si lo sabría ella, ¿quién fue víctima de su maldad? No creo que sea necesario recordarte quién fue el detective a cargo del caso, Terrence. Así que ve tú a saber el método que utilizó para conseguir dicha declaración.
para hacer ver a la novata Elisa Ligan como una fiscal competente capaz de resolver el caso más sonado en la ciudad. Candy rodó los ojos nuevamente. Para nadie es un secreto que Daniel Ligan es un despiadado, un corrupto e intocable detective de la ciudad que cuenta con la protección de su hermana. Si lo que dices es cierto, hay una posibilidad enorme para que ese joven sea exonerado. Lo es. Es por eso que luché tanto para que este caso se reabriera. Candy cerró los ojos. Quiero que se le haga justicia a ese muchacho. Cuenta conmigo. Voy a ayudarte con el caso. Gracias, Terry. No esperaba menos de ti. Depositó un suave beso en sus labios. Candy, la llamó él después de varios segundos en silencio. ¿Cómo es que conoces a Robert Hathaway? Es una larga historia que sabrás en 2 días. Con que tienes secretos conmigo, ¿eh? Terry tocó la punta de su pecosa nariz con la yema de su dedo índice. En realidad no se trata de un secreto, sino de una parte de mi pasado que juré no recordar jamás. Lo miró a los ojos. Cuando te enteres, comprenderás muchas cosas. Pero antes de que eso suceda, pongámonos a trabajar en el caso, ¿te parece? De acuerdo, respondió él devolviéndole la sonrisa. Dos días después. Acompáñeme, señor Hathaway. La licenciada Ardley y el licenciado Granchester esperan por usted en la sala de juntas. Muchas gracias. ¿Cómo es que ustedes dos se conocen?, cuestionó Terry, rompiendo el silencio que se formó en la sala de juntas tras las respectivas presentaciones. Cuando era un reportero en la ciudad de Michigan, comenzó a exponer Robert Hathaway. Leí una historia que llamó mi atención. Miró a Candy y prosiguió, cuando ésta le indicó que estaba bien. Esta era sobre una niña de escasos 11 años que fue remitida a un hospital psiquiátrico. Terry se acomodó en la silla para escuchar atentamente el relato del hombre frente a él. Según la madre adoptiva, la pequeña intentó lanzar a su hermana desde el balcón con la intención de matarla. Hizo una pequeña pausa y prosiguió. Impactado por los hechos que leí, decidí indagar más a profundidad del caso. Lo que encontré me dejó perplejo. Durante los primeros días, la niña estaba totalmente convencida de que simplemente estaba en aquel hospital infantil psiquiátrico para que le hicieran un diagnóstico y una evaluación. En su inocencia, creyó que quienes la llevaron a aquel sitio volverían por ella, sin sospechar que aquellas personas la enviaron a ese lugar porque no la querían tener cerca de ellos. Cuando le avisaron que sería internada en el hospital, la pequeña huyó del lugar. Se encontró conmigo en un parque ubicado a unas cuantas cuadras de distancia del hospital. Tras contarme su historia, la niña confesó que jamás trató de hacerle daño a su hermana, que lo único que quiso fue auxiliarla para evitar que se cayera desde el balcón, y que lo dicho por la señora de la casa fue todo falso. La declaración de aquella pequeña fue una auténtica bomba que cayó sobre mí. Desde que ocurrió aquel incidente durante aquellas vacaciones, todos pintaron a la pobre niña como si fuera un monstruo. Sin embargo, a mí me quedó claro que la pequeña no lo era, y que lo ocurrido entonces fue un malentendido, o quizás una trampa fabricada por la señora de la casa y sus 2 hijos para deshacerse de ella, ya que el señor de la casa se negaba a devolverla al orfanato. Aquel encuentro fue suficiente para que la niña fuera devuelta al orfanato de donde salió, gracias a que yo grabé secretamente la conversación que tuve con ella, en donde además de contarme su historia, la niña me confesó que estaba asustada en su nuevo hogar. Me dijo que quería volver a la casa hogar. Al escuchar la súplica de la pequeña, la encargada de la casa hogar acudió a su rescate, y yo, sintiendo que había cumplido con mi deber como periodista, seguí mi camino y no volví a saber más de la niña hasta ahora. 16 años después,
que vi su rostro adulto y aquellos inconfundibles e inolvidables ojos color verde esmeralda, impreso en los periódicos de todo el país. Terry giró ligeramente el rostro y abrió los ojos ampliamente al ver los ojos cristalizados de su novia. Su reacción le bastó para comprender que aquella niña era ella. Se puso en pie y la envolvió entre sus brazos. Ahora comprendía la razón por la cual Candy se había convertido en la defensora de las causas perdidas, sin importarle el tiempo que le demorara demostrar la inocencia de las personas que defendía sin preocuparse por no recibir un solo dólar como pago de sus servicios legales. Lamento todo por lo que tuviste que pasar durante tu niñez pecosa. Limpió su rostro. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, Terry, respondió ella esbozando una sonrisa triste. Se aclaró la garganta, pues había llegado el momento del que su novio conociera la otra parte de la historia y nadie mejor que ellas para contarla. La familia Ligan se encontraba de vacaciones en su casa de campo como en las afueras de la ciudad de Chicago, como solían hacerlo cada año desde que Neil y Elisa llegaron a sus vidas. Terry se tensó al escuchar aquellos nombres, pero se obligó a mantener su temperamento a raya y guardar silencio para que ella continuara su relato. Al ver cómo Elisa jugaba sola, el señor Ligan pensó que adoptar a una niña de su misma edad sería la solución perfecta para que su hija tuviera compañía. A pesar de las protestas, oposición y argumentos de su esposa que decía que no era buena idea meter dentro del núcleo familiar a una niña de orígenes desconocidos, el señor Ligan impuso su autoridad. Y la señora Ligan no tuvo otra opción que aceptar con la única condición que antes de firmar los papeles de adopción, llevaran a la niña a casa por un periodo de prueba. Fue así, bajo aquella condición, que llegué a la casa de campo de la familia Ligan. Desde mi llegada no fui bien recibida por los hijos de la pareja, pero aún así me mostré optimista y estaba determinada a soportar todo con la esperanza de ganarme la buena voluntad de quienes serían, después de todo, mis hermanos adoptivos. Pero las cosas iban de mal en peor. Las infantiles bromas de Neil y Elisa se tornaron más pesadas, hasta el punto que exploté y me defendí de los insultos y ataques que soporté durante 3 largos meses. Cuando el señor Ligan regresó a casa después de un largo viaje de negocios, accidentalmente escuché la discusión que tuvo con su esposa. Candy cerró los ojos y comenzó a relatar lo sucedido como si hubiese sido ayer. Te dije que traer a casa a una niña de orígenes desconocidos no era buena idea, y aquí tienes los resultados, protestó la señora Ligan. ¿Qué fue eso tan grave que hizo Candice que te tiene tan alterada? No me obedece, hace todo lo contrario de lo que le pido. Es una niña de 11 años, es natural que quiera disfrutar su infancia, déjala ser. Elisa tiene su misma edad y ella hace todo lo que yo le ordeno, replicó la mujer. Ella en cambio es una salvaje que se atrevió a golpear a Neil. Mostró el rostro amoratado de su hijo. Algo tuvo que hacerle Neil para que ella reaccionara de esa forma. No la defiendas. No lo hago. Es solo que te conozco y sé lo intransigente que puedes ser cuando te lo propones. ¿Intransigente yo? Bufó. Desde el primer día en que esa niña vino a nuestra casa, se ha mostrado muy retraída y aislada. Eso ha dificultado que Neil y Elisa conecten con ella. A pesar de ello, tanto ellos como yo hemos intentado acortar la distancia, dejando de lado nuestras propias ocupaciones para dedicarle tiempo a ella. Hemos intentado darle todo lo que pensábamos debería tener una niña de su condición, pero nos hemos dado cuenta que ninguno de los regalos ha conseguido que esa niña tenga entusiasmo por su nueva situación en la vida. Oh, vamos, Sara, no te esfuerces en mentir. Te conozco muy bien como para creer una sola palabra de lo que has dicho. Además,
no soy ajeno al mal comportamiento de nuestros hijos. Me parece increíble que defiendas a esa niña antes que a tus propios hijos. Un día de estos te llevarás una desagradable sorpresa y espero que no sea demasiado tarde para que te des cuenta de lo equivocado que has estado con respecto a ella. Candy frotó su rostro con ambas manos y sacudió la cabeza para ahuyentar aquellos amargos recuerdos que marcaron para siempre su infancia. Fijó su mirada en aquel reportero que se convirtió en su tabla de salvación. La tarde que conocí al señor Hathaway, yo estaba dispuesta a acabar con mi vida. Prefería morir que vivir aquella tortura. A mis escasos 11 años no entendía la razón por la cual yo tenía que pasar todo aquello. Fui abandonada como un pequeño animal indefenso por quienes se suponían que debían cuidar de mí cuando era apenas una bebé. Y luego eso. Apretó los labios y los ojos. Era demasiada carga para una niña de mi edad. Demasiadas preguntas sin una sola respuesta. Bajó la mirada cuando su voz se quebró. Cuando la señora Paulina fue a mi rescate, volví a creer en la vida. Y cuando fui adoptada por la familia Ardley, me juré que me esforzaría para ayudar a otros que, al igual que yo, han sido acusados y enjuiciados por crímenes que no cometieron. Alzó la mirada. Y aquí me tienes, luchando para que Millie tenga la justicia que merece, porque su caso es tan similar al mío. Terry sintió una fuerte opresión en su pecho. Conocer de labios de su novia todo lo que sufrió a sus escasos 11 años le partió el corazón en 1000 pedazos. También le hizo tener más determinación que nunca para apoyarla con aquel caso. Lucharía hombro a hombro con ella, no solo para liberar a Millie, sino para que su Candy saciara su sed de justicia y luego él se encargaría personalmente del resto. Candy. Terry le tomó las manos, se dejó caer en el suelo y se apoyó sobre una de sus rodillas. Terry, ¿qué haces? Sé que este no es ni el lugar ni el momento, pero no puedo ni quiero esperar más. Además, no voy a dejar escapar a la valiosa mujer que está frente a mí. La miró a los ojos. Candice Ardley, ¿aceptas ser mi esposa y la futura madre de mis hijos? Candy se cubrió los labios con su mano libre para acallar los sollozos atravesados en su garganta, en tanto su rostro se humedecía con las lágrimas que bajaban por sus mejillas. «Claro que sí», respondió tras reponerse. Detrás de ellos, Robert, quien fue testigo de aquella espontánea manera de hacer una propuesta de matrimonio, agradeció el hecho de haber llevado consigo su cámara para plasmar el momento a través del lente de este. Continuará.